Entonces dejo la universidad y entro a una orden religiosa. ¿Ya? Entonces, la Biblia no es un lugar de información, no busca informar, sino transformar. Y yo creo que la lectura literal es peligrosa. El celibato siempre fue una dificultad, ¿cachai? Como que en el fondo desde el día uno, de hecho yo tenía una polola, digamos como 2 años, y tuve que terminar con ella para entrar a la congregación, era obvio. Decir, imagíname a mí, a los 60 años, sentado en un escritorio, solo, trabajando en un colegio, así, oh, dije, no, 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 no. Me dio así. Hay iglesias, es decir, diócesis, por decirlo así, ¿no? Porciones de iglesia católica, estamos hablando siempre, que tienen muchos recursos. Las Bolsa. congregaciones ya tienen acciones, ¿cachai? Tienen, no sé, pues, Inversiones. eh, inversiones, exactamente, ¿no? Como para decirte que no es la platita del domingo y la misa, no vale nada. La cuestión alcanza para pagar la luz, dos cosas más. Y 2011 estalla el caso Caradima. Ah, Entonces imagínate en paralelo, así como uno queriendo vivir algo así como lleno de alegría, gozo, qué bonito, y el día anterior se cae a pedazos. De hecho, descubro que uno de los curas más amigos, más cercanos, también resultó ser acusado, ¿cachai? Entonces, y el de un poquito más allá también. Entonces, Locas, las preguntonas, con mi party, preguntando, se enamoran, historias de vida, verdades al aire, con risa, corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Locas Preguntonas. Como siempre estoy acompañada de mi querida amiga Patti. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces incomoda a algunos, a otros apasiona y deja muchas más preguntas que respuestas. La teología. ¿Es necesario creer en Dios? ¿Sigue siendo la iglesia confiable? ¿De qué sirve la fe? Esta y muchas otras preguntas las exploraremos junto a nuestro invitado de hoy. Hola a todos, así es. Y para saber más sobre este tema, hoy nos acompaña Pedro Pablo Achondo, un teólogo, poeta y educador chileno. Es conocido por su trabajo que une la teología con la ecología, la espiritualidad y la vida comunitaria. Y también porque ha sido una voz importante en el diálogo entre la fe, la naturaleza y los desafíos actuales que enfrentan la iglesia y la sociedad. Hola Pablo, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. Pedro Pablo, ¿verdad? Es sí, que sí, sí, Pedro así Pablo. me Pedro dicen, Pablo, ya. pero da lo mismo, puede ser Pablo o Pedro también. Sí, Ok. Ya, sí. Hola Pame, buenísimo. hola Pati, gracias por la invitación, feliz de estar aquí en Locas Preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos a empezar ya de lleno en el tema y con la pregunta quizás un poco la más simple. ¿Qué es la teología? Y valga la redundancia en palabras simples para que todo el mundo pueda Peras y entender. manzanas. Sí, sí. A ver, yo diría que Eh, claro, por un lado como disciplina, claro que hay varias formas de definirla, pero ya, con pera y manzana uno diría, es como si fuera una especie de reflexión sobre Dios, sobre el lugar de Dios, sobre el sentido de Dios, sobre la presencia de Dios, sobre eh, quién es y cómo se manifiesta, todo lo que circula en torno a Dios, en el caso cristiano, al Dios de Jesús, porque teologías hay muchas. Digamos que eso es lo que hace la teología, ¿no? Así, muy simple, ¿no? O sea, igual ya, se podría decir que existe la teología cristiana, la teología, no sé, budista, como que Exacto. ¿Mm? ya, es como engloba como el pensar, el filosofar respecto a Dios, pero puede ser de cualquier Dios. Ah, perfecto. Exactamente. ¿Y Sí. cómo se convierte uno en teólogo? Eh, Tradicionalmente hay dos caminos. Uno es entrar a una facultad de teología, así como una carrera universitaria, como cualquier otra. Y ese es el camino, digamos, actual, sí, el camino más contemporáneo, porque el camino tradicional, antiguo, era
entrando a alguna orden religiosa, ¿no? Entonces, masculina. De hecho, los hombres, ¿no? religiosos o los que se preparaban para el sacerdocio eran los que finalmente estudiaban teología. Entonces, hace, no sé, 70 años atrás, un poco más, todos los teólogos eran curas, ¿entiendes? Eh, claro, después se abrió, ¿no? Y se abrió, claro, en parte porque bajó el índice de personas que querían ser curas, entonces se abre a los laicos, ¿no? Y después laicas, es decir, mujeres y hombres que no buscan la vida consagrada y que viven una vida común y corriente como cualquier persona. Eh, Así que son los dos caminos, ¿no? Es decir, tú entras en una orden o en un seminario eh, para ser cura o monja, o eres un joven, una joven cualquiera que quiere dedicarte a la teología, ¿no? Otra cosa es qué hace un teólogo, eso es otro tema, ¿no? Pero esas son las formas de estudiar esto. Pero dentro de una orden o un monasterio, no sé, no es que todos las monjas o los curas Mm. estén obligados a hacer esto, como que ellos también es una especialidad, por decirlo, dentro, ¿o no? Claro, ahí viene otro matiz. Digamos, las monjas, no, ninguna tiene ninguna obligación, ¿no? Si tú quieres ser monja, puedes estudiar cualquier cosa o no estudiar, ¿ya? Eso depende de cada orden, de cada congregación. Si tú quieres ser sacerdote, estás obligado a estudiar teología. Ah, mira. Ahora, no significa que todos los curas sean teólogos, ¿te das cuenta? Porque en el fondo para la ordenación sacerdotal te piden un mínimo de formación teológica, ¿no? Saber algo de Biblia, ahora ese mínimo dura 7 años, ¿sí? Es una carrera de todas maneras. Pero claro, después si uno quiere seguir como el camino del teólogo, y yo diría de la teóloga, ya tienes que especializarte como cualquier carrera, ¿no? Hacer un magíster, hacer un doctorado, publicar, investigar y dedicarte a la vida académica, ¿no? Así, en general, ¿ya? Esto es muy en general porque hay, digamos, formas de entender la teología que se escapan de la academia, ¿se entiende? Es decir, eh, uno podría decir que la señora que va a la parroquia y que nunca estudiaba nada, también hace teología, Ah, es ¿cachai? como... Entonces, son como niveles, ¿no? Ahora tú me mm, estás preguntando, claro, por el nivel, digamos, de como ah, de la teología como disciplina académica, universitaria, eh, sí, no, este es el camino. Es decir, es un camino universitario como cualquier otro que implica eh, saber lengua, estudiar, leer y hacer un camino, digamos, como cualquier carrera académica. Pero hacer en la esta... teología como disciplina, ¿sí? ¿Mm? Ya. No, bueno, hablaste un poquito de de los tipos de teología que hay. Puede ser de... Tú te especializaste, me imagino, en la religión católica, Mm. Sí, 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 no, yo soy pero católico. Mm. Pero cuando estudias teología, me imagino que te enseñan, o sea, tienes que estudiar de todas las religiones que hay, eh, porque cada religión ve un Mm. distinto Dios, ¿o no? Sí, claro. Mm. Exploran como, me refiero al Islam, Mm. por otro lado está el cristianismo, por otro lado está el hinduismo, no sé, ¿lo estudian Sí, así o se Hinduismo. especializan de inmediato en claro. una religión? Buenas preguntas, ¿viste? No son tan locas, no son tan locas. Eh, Claro, uno podría decir que es que esto se ha ido como ampliando y abriendo de acuerdo como a los intereses de las personas y al mundo. Entonces, claro, uno podría decir, por contextualizarlo, ¿no? En Chile o en América Latina, cuando el Islam es minoritario, ¿ya? ¿Para qué decir el hinduismo, ¿no? No hay ninguna forma de estudiar eso, ¿no? Salvo que uno vaya como a un lugar muy especializado donde enseñen teología islámica, ¿no? Ya, eso por un lado. Pero como ha habido, porque el mundo ha cambiado y porque ahora sí hay movimiento y hay budismo está en Chile y hay hasta un templo Bahá'í, qué sé yo, es decir, las carreras teológicas se han ido ampliando, ¿no? Entonces, por un lado, uno puede efectivamente hacer un electivo de, qué sé yo, ¿no? Las religiones del mundo o las teologías o diálogo interreligioso, que es un área de la teología, ¿no? Es decir, el diálogo con otras religiones. Eh, pero claro, son campos, son nichos, ¿cachai? Es decir, igual yo puedo estudiar teología sin nunca haber leído el Corán,
¿te das cuenta? Cristiana me refiero, ¿no? Yo puedo estudiar en una facultad como en la Universidad Católica, que en Chile hay como tres universidades, no hay mucho más donde ofrezcan teología, eh, y puedo no necesariamente saber cómo es el budismo, eso por un lado. Pero Mm. como ha habido la demanda esta, se han abierto como otro tipo de carreras, que no son teología, que son, por ejemplo, ciencias de la religión. Entonces hay facultades donde la facultad de teología, no sé, imparte subcarreras, ¿no? Incluso, por ejemplo, pedagogía. La pedagogía en religión no es teología, ¿cachai? Si yo soy profe de religión, hago algunos cursos de Para teología y después hago una enseñar. licenciatura, claro, para No. enseñar. Ahora, claro, el teólogo también supuestamente debería enseñar. Eh, entonces, claro, o puedo hacer estas ciencias de la religión, donde ahí no quiere decir es más filosofía respecto de las religiones del mundo. Un poco diferente, ¿no? No es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Si no, yo explico todo de nuevo, ¿no? A usted me dicen. No, Sí. tranquilo. No, sí se Pero sí me entiende. queda una duda. ¿Mm? ¿Cómo se aplica esta carrera? En qué trabaja un teólogo? O sea, me Mm. imagino que dando clase en la universidad o mucha, como claro, como estudio en sí, en descubrir cosas, no sé, pero ¿qué prácticas hay? Yo no tengo idea de nada de Mm. teología, entonces no me puedo imaginar el campo que hay, por ejemplo. Sí, sí, buenísimo. Mira, yo te voy a hablar un poco también de mi experiencia, porque yo me ha tocado viajar y he estado en diferentes lugares y yo sé que, claro, no en todas partes es igual, ¿ya? Pero, por ejemplo, en América Latina, el vínculo entre los teólogos y las teólogas y las comunidades cristianas, es decir, las parroquias, las capillitas, las comunidades de vida, es un vínculo que existe. Entonces uno podría decir, el teólogo aparte de hacer clases en la universidad, que es un camino, no es obligatorio, ¿no? Pero claro, pero muchos se dedican a eso, a hacer investigación, es decir, a escribir libros, a publicar, a leer, a estudiar, también tienen una pata, digamos, en la vida cristiana común y corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ofreciendo formación bíblica, dando talleres, eh, asesorando con algún tema, entonces, son otras formas. Ahora, claro, esas formas pueden ser más voluntariado, ¿cachai? No necesariamente uno Mm. vive de asesorar comunidades cristianas, porque no hay cómo, ¿no? Pero de repente te pueden pedir un taller o un... Yo hago mucho eso, por ejemplo. Hoy día yo hago, la teología que hago la hago más online, es decir, mucho taller online de formación para gente de cualquier parte, o investigación vinculada a la escritura, ¿no? Es decir, publicar, ¿no? Publicar libros, publicar, qué sé yo, ¿no? Columnas por aquí, opinión y generar conocimiento de esa forma. Yo estoy menos en el aula, ¿no? Dando clases, cosa que también he hecho, ¿no? Entonces, son diferentes caminos, ¿no? Pero claro, es una vida, digamos, nadie se hace rico dedicándose a la teología, ¿no? Es una vida bastante de voluntariado, sí, De así pasión. sí, sí, exactamente, sí, tiene que ser una pasión, si no, mm, ¿Y de dónde vino esto? ¿Por qué elegiste teología? ¿Desde niño siempre fuiste alguien cercano a Dios? ¿O en algún momento dudaste? ¿En algún momento, o sea, ya aprendiendo más también, cómo ha cambiado tu opinión con respecto a Dios y a la sí, fe? ¿Cómo es tu sí, yo, historia bueno, un poco? yo sabía que me iba a preguntar eso, porque ya que ustedes dijeron que entrevistaban gente rara, o que ha hecho caminos particulares, le chuntaron, porque claro, mi camino es, sí, familia católica, colegio católico, siempre vinculado a este mundo, digamos, a este mundo de la fe, quiero decir. Eh, pero siempre también como con un pie adentro, un pie afuera, ¿cachai? Es decir, como no, nunca Cuestionando. fui, claro, nunca fui alcohólico, nunca fui como el niño así, como clásico, ¿no? Eh, pero sí me interesaba Jesús, digamos, me atraía como modelo, como guía, me gustaba la espiritualidad, me interesaba conocer esas cosas. eh, y me gustaba mucho, lo que más me gustaba era como la misión. Es decir, siempre cuando chico, mi sueño era como ser misionero, ¿verdad? Sí, un poquito, a ver, ¿ya? Bueno, para contarle un poco la historia bien resumida, yo salgo del colegio,
y entro a estudiar la Universidad de Chile. Estudié ahí primero bachillerato en ciencia, después me cambié a física, ¿ya? Entonces estudié unos 3 años física, pero siempre como con una pata como en la pastoral, que se llama, como el apostolado, es decir, como acción Ya, sí. social, haciendo cuestiones. Entonces, típico desayuno en la mañana con no sé qué grupo, en la Navidad en la calle, así. Y en el verano, invierno, como trabajo voluntario, misiones, en esa época que eran menos de construir. Después, como que la Mediagua se transformó como en el monopolio del El techo apostolado, de digamos, Chile. así como que la gente. Claro, Mm. no, esta cuestión era más visitar las casas, ir al campo, compartir con la gente, trabajar con la gente, etcétera. Bueno, cuento corto, llega un momento en la vida en que yo como que quiero hacer eso, sí, solamente eso. Entonces dejo la universidad y entro a una orden religiosa, ¿ya? Entonces yo entré a una congregación a los 21 años, en la cual estuve 17 años, ¿Qué ¿ya? significa eso? ¿Como que quería ser cura? Sí, exactamente. Ah, Pero te Bueno, inspiraste para ser cura por el hecho de que querías ayudar a la gente. exacto, exacto, Más, exacto. De hecho, y ahí se ya. mezclan cuestiones, ¿cachai? Porque no es que yo decía, sí, yo quiero ser cura, ¿no? En el fondo, yo quiero no sé, ¿no? Quiero ser como Jesús, lo podría decir, a esa edad, ¿no? O Ya. quiero hacer lo que Jesús hace, o qué sé yo, qué hay que hacer para estar como más cerca. Ah, y claro, había un cura amigo que me hablaba y me decía, yo creo que tú tienes vocación religiosa, ¿no? Entonces deberías entrar, ¿no? Y bueno, ya. ¿No? Al principio yo dije que no, me negué así rotundamente, justamente porque no me imaginaba, porque no me quería preparar para ser cura, ¿no? No era, de hecho, como te digo, me encantaba el estudio, si me habrían dicho estoy hablando hace tiempo atrás, ¿no? Cuando casi nadie estudiaba teología sin ser cura, ¿te das cuenta? Es decir, yo no conozco a nadie. Era muy raro que alguien dijera como, no, yo quiero estudiar teología, yo quiero ingeniería, yo quiero medicina. No, no conozco a nadie, ¿no? Entonces sí, pues, entro en esa orden religiosa y hago todo el camino. Y claro, y dentro de ese camino, que hay mucho estudio, se estudia teología, como les contaba, me apasiona, ¿no? Entonces ahí yo digo, esto me encanta la misión. Siempre fue así, ¿no? Como la gente estar en la misión y estar, y el conocimiento, el saber. Eh, bueno, pero en un momento yo me voy a Brasil, ¿ya? Aquí habría mucho que contar ya, porque hay diferentes como corrientes teológicas. Entonces, hay una teología más conservadora, si se quiere, más tradicional, clásica, la cual se bebe mucho en Chile, ¿no? Es decir, Chile está parado ahí con más fuerza. mm, Hay una teología más política, si se quiere, más social, más abierta, más crítica, que de hecho se llama teología de la liberación y que se ha desarrollado con más fuerza en Brasil, Brasil y Centroamérica. Entonces yo digo, yo quiero eso, me quiero ir a Brasil y la congregación en la que estaba me permitió irme a Brasil. Entonces me voy a Brasil y ahí estoy 3 años estudiando teología latinoamericana, ¿sí? Eh, y bueno, después cuento corto, después vuelvo a Chile y después me voy a Francia porque quería seguir estudiando y mucha gente como que tenía la oportunidad de ir a Europa, y yo me quería ir a Europa, entonces ya bueno, ya espérate unos años, entre medio me ordeno cura, ¿ya? El año 2011, eh, como parte del camino y como que al final uno igual dice como que sí, ¿te das cuenta? Como que, ¿por qué no? Ya, si ya estoy acá y bueno. Eh, y me voy a Francia, después vuelvo y estoy un tiempo en el sur en una misión así bien interesante y ahí yo decido dejar, ¿no? Dejar eso. Y me salgo ¿y y por qué? nada, ¿Qué bien. pasó? Sí, ¿Qué pasó? Queremos saber por qué. o sea, nos dijiste en un segundo y me ordeno y después como pasó algo y me salí. Sí, no, Y pasaron faltó siete todo el años, pues, entremedio. 7 años, 6 años y medio, sí. Bueno, de los cuales 6 años y medio, 2 estuve en Francia eh, y, y otros 2 como formador de los jóvenes y después como párroco, digamos, así, en una parroquia en el sur. Eh, a ver, Ah, ¿qué las has pasó? ¿Qué hecho pasó? todas. ¿Qué pasó? Sí, harta cosa, por eso te digo, un camino así súper diverso con muchas cosas. A ver, por un lado yo diría, eh, hay varias cosas, ¿ah? Como te digo, estos son temas así, pero claro, primero, siempre como una especie de resistencia a la institución, ¿no? Yo diría incluso como a la jerarquía. Eh, yo esto lo he dicho en algunas entrevistas por ahí también, pero ponle que el año que yo me estaba ordenando, 2011, estalla el caso Caradima.
Ah, Entonces imagínate, entiendo. entonces imagínate en paralelo, así como uno queriendo vivir algo así como lleno de alegría, gozo, qué bonito, y el día anterior se cae a pedazos un edificio bien grande, por lo menos en Chile y en Santiago, con mucha influencia, muy mediático. Sí, claro, pero digo eso, no fue la razón, ¿no? Lo digo como claro, esta cuestión como de que eh, eh, hay Cuestionarse. tantas sombras, claro, tantas sombras que, bueno, dentro de esas sombras después, claro, descubro que uno de los curas más amigos, más cercanos, también resultó ser acusado, ¿cachai? Entonces, y el de un poquito más allá también, entonces, esta cuestión Mm, como, por un lado eso, ¿no? Como por un lado una especie como de toxicidad, ¿no? Ambiental, mm, obviamente no todo, ¿no? Pero y en Chile fue muy fuerte, ¿no? O sea, hay países en que han pasado más Mm. piola y otros en que la cuestión ha sido bien terrible. Ya, eso por un lado. Pero por otro lado también me podría decir eh, como el sentir que no, que, que, que siempre me tenían, voy a decirlo así, para sonar un poco injusto, ¿no? Pero como con el freno a mano puesto, ¿cachai? Es decir, yo por personalidad también muy un poco artista, ¿no? Medio poeta, buscador, pues, soñador, quizás excesivamente así, también en mi propia locura. Entonces, claro, siempre como, no, pero más tranquilo, ¿cachai? Como no tan original. No, ¿por qué tú? Mm. Entonces, siempre ese por qué tú restringiéndote. restringiendo, ¿no? Pero en buena. Entonces, claro, todo esto muy fraterno, ¿verdad? Porque en verdad que la vida, yo la agradezco. Fue una vida así súper libre, súper bonita, súper normal también, ¿cachai? Yo me acuerdo que una pequeña anécdota nomás, pero yo le dije a los compañeros de la Chile, ¿sabes qué? Bueno, los más amigos me entendieron, otros pensaron que estaba loco de dejar los estudios, entrar a esta cuestión. eh, y el año siguiente me encontraba con ellos en el metro y me decían, ¿pero y cómo no habías entrado al seminario? Y yo, sí, pero tengo que ir a clase aquí al Alberto Hurtado a estudiar filosofía. Entonces, que como en el fondo me cambié de casa, ¿no? Me cambié de casa a otro barrio y a vivir en comunidad con otros jóvenes que estábamos en las mismas y nos íbamos en bicicleta. Entonces, claro, esta como especie de imagen de que uno como que se va como a la punta de un Como cerro, ¿cachai? un Como a Claustro, claustro. esconder, claro. claro, un claustro así, y demás, pues hay congregaciones que son así, ¿no? Los monasterios, la vida monástica es mucho más rupturista, ¿no? Podría decir, y hay algo así como de apartarse del mundo. Pero las congregaciones misioneras, no sé, pues hay muchas, ¿no? Franciscanos, jesuitas, Sagrados Corazones, salesianos, ¿no? Un montón, si hay un choclón eh, la vida es súper normal, súper, sí, es mucho más de lo que uno Cotidiano. piensa. Eh, bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué Claro. pasó? O Sí, pues ya, sea, entonces, por un bueno, lado esto. Claro, por un lado esta especie como de restricción permanente, entonces, claro, yo por ejemplo me quería quedar en Brasil y no, voy a entrar para Chile. Y después quería seguir estudiando y no, todavía no. Y después, cuando me fui a Francia, me quería quedar en Francia estudiando un poco más y no, mejor vente para acá. Entonces, como eh, siempre así como, por ejemplo, cuando escribo el limitándote. primer libro de poesía, como que pregunto si y la primera respuesta fue no. No, ¿por Mm, qué? Así como, que tiene que ver ¿y tú escribiendo poesía, para qué? Y entonces Ya. yo, claro, un poco desobediente, lo publiqué igual, ¿cachai? Pero por las mías. Entonces, como que dije, no seré, claro, con el tiempo, después uno dice, bueno, no será que, como que esto es insustentable en el tiempo, ¿cachai? No, no puedo siempre ir, o entro en el molde o no entro, ¿no? Segundo tema, ¿no? Van dos. Y el tercero, eh, tengo que decirlo porque, digamos, el celibato siempre fue una dificultad, ¿cachai? Como que en el fondo desde el día uno, de hecho yo tenía una polola, llevamos como 2 años y tuve que terminar con ella para entrar a la congregación, era obvio, ¿no? Fuerte. Con mucha Mm, dificultad, así como me acuerdo, después del primer año, como que la fui a ver a su casa y era terrible, así como uy, que es no. terrible, me dijo que hacía acá y le dije no tengo idea, pero es que no te he olvidado y no sé por qué vine y esto es... Entonces, claro, una siempre fue como telenovela. una lucha, ¿cachai? Fue como Mm, luchar porque, bueno, era parte... A mí me motivaban otras cosas, ¿no? Por decir, la vida, la pobreza sí me motivaba, como digamos, la simplicidad de vida, el despojo, el vivir ligero de equipaje, ya, La eso humildad. súper bien, y de hecho era algo que yo quería, lo buscaba y me encantaba. La obediencia había que entenderla un poco más, por lo menos era dialogada, salvo todas estas restricciones, pero lo otro no, lo otro era una lucha, así un día, ¿cachai? Entonces,
Entonces nada, pero era como el costo que había que pagar por algo así. Y eso se fue haciendo cada vez más pesado hasta ya inaguantable, ¿no? Mm. Entonces yo un día tenía, no sé, pues 37 años, ya no era chico, eh, claro, estoy ahí en el sur, súper feliz, en una misión, súper desplegado, bacán, pero me acuerdo de haber como cerrado los ojos, así, no sé, o soñar o cualquier cosa, y decir, imaginarme a mí a los 60 años, sentado en un escritorio, solo, trabajando en un colegio, así, oh, dije, no, 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 no. Me dio así una especie de angustia, te lo juro, una angustia así, y con una mini depresión, digamos, una mini depresión concentrada de 2 semanas, y, y nada, pues fui a rezar así, y para mí fue evidente que ya era momento de dar un paso al lado, Mm. cosa que es muy difícil, Eso te iba a porque preguntar si te sentiste culpable, cuánto te costó tomar esa decisión después de tantos años. Mira, muchos dicen, y esto es verdad, por testimonio lo puedo decir, que muchos dicen que es muy difícil entrar, pero es más difícil salir. ¿Cachai? Porque la Mm. decisión de entrar ya es difícil. ¿Te das cuenta? Incluso con todos estos fantasmas, y con tanta cosa que uno no sabe qué es, cómo va a ser, y voy a poder, y bla, bla, bla. Pero claro, después salir, en el fondo cuando uno sale de algo así, yo pongo el paralelo, que es muy malo, ¿no? La analogía, pero es como separarse y quedarse cesante el mismo día. ¿Cachai? En el fondo, porque eso es tu pega, es tu vida, es tu familia, es todo, ¿no? Entonces, es salir a la intemperie, ya siendo adulto, sin nada, ¿no? Claro, con una carrera universitaria, pero era porque a mí me gustaba estudiar. Yo tengo amigos que han salido, los que, por ejemplo, no terminaron teología y no quisieron seguir estudio y salieron de cura, y esos compadres quedan botados en la nada, ¿te cachai? Así, no sé, un montón de cosas que podría contarte, así como de nunca haber tenido celular a los 30 y no sé cuántos años, cómo hago, ¿no? Y cómo se hace. No usábamos tarjeta de banco, porque no hay nada, pues los medios son comunes, nadie tiene cuenta propia. Me acuerdo haber ido como al Banco Falabella, así, decirle qué tengo que hacer, bancarísime. Me decía, señor, usted no está bancarizado. Yo le decía, bancaríceme, bancaríceme, así como, bautíceme. Porque claro, me pedían cuestiones, ¿cachai? Liquidación de sueldo el último mes, nunca nada. Bautíceme en el capitalismo, por favor. Claro, por Uy, favor, te lo odio, sí. pero parece que lo necesito ahora. Sí, no, bien, bien impresionante, ¿eh? Nunca Entonces, había pensado en eso, qué increíble. claro, la cosa práctica, sí, Sí. sí, 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 sí. Y olvídate de AFP, esas cuestiones, pues, ¿cachai? ¿Con la cuándo? Sí. Claro, después las congregaciones han cachado esto y como que han intentado generar un fondo de imposición propio para los hermanos, ¿cachai? Entonces, claro, si uno se sale, como que ya, algo te ayudan, está bien, pero es bien, sí, es súper, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, como a la intemperie, como uno queda así medio en pelota frente a la sociedad civil tradicional. Y O claro, como te sea, digo, yo lo que hice, sí, perdón, no, Pati, dime. no, no, ya o sea, contar, si es que no tenías familia o amigos como fuera, mejor no salirse, como que con quién vaya a Exacto, contar. Mm. exacto, muy bien dicho. Y de hecho pasa, lamentablemente, imagínate, de gente que, porque uno puede pedir un tiempo fuera, así como si es que quiero Ujú. pensarlo, no estoy bien, se puede, ¿no? Y hay como un límite, ¿no? 4 años, algunos lo alargan hasta 6, hay casos extremos de 8, pero claro, no es para siempre, no puede estar siempre fuera, y, no sé. Pero hay un máximo, y claro, como medio buscando, bueno, pero a muchos les va muy mal en eso. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven. Pero No, uno podría decir, pero qué triste, ¿cachai? Qué triste, porque volviste porque te fue mal, no volviste porque quisiste, o no, no sé, pero ¿cachai? Que la cuestión es muy claro. ambigua, ¿no? Entonces, claro, y lo que te iba a decir es porque uno deja un espacio tan tan seguro, que no te lo puedes imaginar. Eh, las congregaciones son como unas transnacionales, ¿cachai? Yo por eso pude vivir en París, y por eso, ¿cachai? Como que en el fondo no tenemos nada propio, pero al mismo tiempo lo tienes todo, ¿no? Mm. Por las redes, por las casas, por la estructura, y está bien, digamos, ¿no? Un poco es lo que permite que uno pueda dedicarse 100% a la misión, a estar en la gente, o a la educación para los que les gusta, o a trabajar en hospital, o a lo que queráis, ¿cachai? Entonces, está pensado así, ¿no?
pero sí, pues se generan estas cuestiones medias ambiguas, ¿no? De si uno finalmente se queda porque la pasión sigue siendo esa, o porque estoy contento, estoy seguro, me dejan hacer lo que quieran La y costumbre. no me Mm. molestan tanto mientras yo no haga nada muy escandaloso. Mm. Y Nos esto del... estabas contando tu Ah, historia. Ahí, bueno, ahí decidiste salirte y cómo sigue, Ah, cómo claro, llegaste al final claro, realmente a ser teólogo, a donde estás hoy claro, día. claro. Después, ¿qué hago yo? Lo primero que hago es meterme a estudiar. Así me salí bueno, el trabajo, mira, también cuestiones raras de la vida, pero claro, yo digo, es que es clarísimo que yo tengo que dar un paso al lado. Uno siempre tiene como un director espiritual, ya un acompañante, alguien. Y mi director espiritual se dio cuenta, un hombre sabio que ya falleció, que quise y quiero mucho, y me dijo así, Pedro Pablo, pocas veces he visto tanta claridad en un discernimiento de salida, ¿cachai? Así que yo también creo que es lo que tenéis que hacer. Todo esto con mucho dolor, pues, porque es como tu familia, te cuentas igual, uno hace vacaciones juntos, se encuentra, celebra la vida, los cumpleaños, las Te navidades, vais de la todo, casa. ¿cachai? Mm. Sí, te vas de la casa, sí, y aquí en el fondo es como un papá que te dice, yo te acompaño porque tienes que irte. Bueno, pero eso te dice él, pero la congregación igual te quiere retener un rato, ¿cachai? Porque no sea que te dé una locura, un arrebato, pues, está bien. Por cuidarte Entonces, entonces. como, ¿ah? Como por cuidarte te quieren retener. Sí, po, exacto. Entonces, es que no te vayas el tiro, date un tiempo, date unos 6 meses y anda al psicólogo y sigue y hazte otras terapias o qué sé yo, como que bájale un cambio. Y ya, entonces, bueno, ya, entonces me dieron 6 meses como, yo me fui a la casa de una tía en Santiago, porque mi familia, mi tía vive como cerca de Curacaví, en el campo, entonces tampoco no tenía ningún familiar así donde llegar en Santiago. Mis hermanos también están repartidos. Y ya, pues me quedo con mi tía y me llama alguien así y me dice, oye, pero Pablo, supimos que estás en esto y te gustaría venir a trabajar con nosotros un rato. Y esta persona que me estaba llamando es al José Murillo, que lo conocen. Bueno, él es de los fundadores de la Fundación para la Confianza, ¿no? Murillo también fue víctima de Caradima, ¿cachai? Entonces, mm, Ah, y la Fundación para la Confianza es una fundación que trabaja como contra el abuso sexual infantil. Entonces yo le perfecto. digo que sí, pues, vamos. Y estuve 6 meses trabajando ahí y claro, ustedes se pueden imaginar claro, que llegué al lugar, no sé, pues, de repente iban por teléfono porque trabajamos así, poquita gente como en un espacio común. Y, chuta, usted quiere denunciar al padre no sé cuánto. Ya. Y yo escuchaba, ¿qué padre dijiste? Lo conozco, ¿cachai? Lo Oh, conozco. Entonces, fue como, claro, después uno puede estas cosas darle sentido, interpretarlo así como si fue algo de Dios, no tengo idea, ¿no? Pero fue muy extraño fuerte. haber caído en un lugar que ratificó mi decisión en 2 semanas, ¿cachai? Así como estuve ahí 6 meses, pero en las 2 semanas dije, es evidente que ese mundo yo ya no lo quiero, ¿cachai? O no quiero estar ahí, o no así. Eh, bueno, terminan esos 6 meses, mientras tanto yo postulo a un doctorado y vuelvo a la Universidad de Chile, hasta la vuelta larga, a hacer un doctorado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. No fue un doctorado en teología, qué sé yo, porque la teología yo la tenía, ¿cachai? ¿No? Digamos, por el magíster en Francia, todas las cosas, que fue en ética, fue magíster en el tema del sufrimiento. ¿Ya? Eso es como uno de los temas que yo me he especializado. Y, y claro, yo quería una cosa diferente y siempre me había gustado el medio ambiente, la naturaleza, etcétera. Entonces hago un doctorado que es más bien como por el área socioambiental, ¿no? Que se llama. Y después yo hago la fusión, ¿cachai? Entonces trabajo hoy día un área que se llama algo así como ecoteología, que es como teología, el diálogo entre ecología y teología, ¿cachai? Cómo pensar la naturaleza desde la fe, uno podría decir, ¿no? O cómo encontrar a Dios en el medio ambiente, o etcétera. Entonces ahí estoy, pues, ahí, 4 años, 5 años, y aparte fue como en los bosques de Alerce, no sé si conocen los Alerce, unos bosques gigantes en el sur de Sí, Chile. lindo. Entonces estuve cuatro Pumalín. años, exactamente, pues, desde Pumalín hasta Valdivia, ¿no? Ahí en las Mm. cordilleras. Entonces ahí, y era un doctorado súper en terreno, entonces, que era lo que yo quería como para seguir con la misión, entre comillas. Y nada, pues ahí estuve, pues, recorriendo los bosques 4 años y trabajando en la tesis.
Y eso. Y eso se acabó el 2023. Así que llevan 2 años de eso. Y una pregunta, me quedé un poco en este tema que te saliste porque el tema del celibato fue un poco quizás difícil para ti. ¿Eso no está en Mm. discusión en la institución de la Iglesia Católica? ¿Eso va a seguir así? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? En mi ignorancia digo, debe haber un tema Mm. histórico y todo, pero ¿por qué no quitan eso? Como pasa en la Iglesia En otras. ortodoxa, si no? Mm. Sí, o protestante, el protestantismo, parte de la reforma de Lutero fue justamente eliminar el celibato, ¿cachai? Por Ujú, eso los pastores evangélicos, por decirlo así, como se conocen popularmente, son hombres casados, ¿no? O se pueden casar. Ujú. Y las pastoras, aparte de pastoras, ¿no? Y las pastoras Claro. también, y las obispas también, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica hoy día es la única en el mundo cristiano que no ha dado pie a abrir el celibato, ¿sí? El celibato, digamos, de esta forma, ¿no? Porque el celibato en general es más que no casarse, ¿no? No puede decir, pero bueno, no voy a entrar ahí en eso. Eh, pero no está en discusión, lamentablemente, ¿eh? mm, Y somos muchos los que apoyamos que sea optativo, voluntario. Si tampoco digo que todo el mundo esté obligado a casarse, ¿no? Como imagínate, sería una locura. Si hay gente que opta por esto voluntariamente y y para siempre, o incluso podría ser por un tiempo, no sé. Podrían haber otras fórmulas más mixtas, pero no está en discusión. Se esperaba que con el Papa Francisco la conversación saliera, pero dos conversaciones que quedaron al debe. El celibato voluntario y las mujeres diaconisas, ¿cachai? Que es como un ministerio que ni siquiera es que sean curas, por decirlo así, ¿no? Eso ya sí que está afuera, pero por lo menos diaconisa, es decir, como servidoras de la palabra, que, bueno, que tengan algún ministerio más No instituido. participen. Mm. Y no, tampoco esa conversación se abrió. Entonces, se han dado pasos, pero todo es muy lento y sí. Y imagínate, ¿no? Pero una jerarquía androcéntrica, ¿cachai? Es decir, de hombres con hombres que eligen hombres, eh, ¿cuándo? ¿No? Pero no, pero si tú me preguntas si hay alguna explicación, eh, a ver, es que aquí también hay que hacer una salvedad, ¿ya? Es decir, la vida célibe en el cristianismo ha existido siempre, ¿ya? Es decir, siempre. De hecho, antes de Jesús incluso, ¿no? El judaísmo ya también, siempre hubo gente que decidió consagrarse y es decir, no tener familia, no tener pareja, no tener nada al servicio de Dios. Eso siempre ha existido. Y de hecho todas las religiones lo tienen también, ¿ya? Eh, entonces, claro, en la Iglesia Católica, eso, eso, eso como que lo absorbieron las órdenes religiosas a través de los votos. Es decir, si tú entras a una orden religiosa, tienes que hacer 3 votos, que es pobreza, castidad y obediencia. ¿Ya? Eso es toda la orden religiosa, de hombres, de mujeres, todas, 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 todas. Pero si tú entras a un seminario, que es una cosa diferente, ¿cachai? Aquí yo sé que estoy diciendo cuestiones que como que no sé si quedan tan claras, ¿no? Pero el seminario es otra cosa. El seminario es un lugar de formación para los curas, solamente curas, que depende del obispo, ¿no? Uno puede decir, el obispo es como el señor feudal, ¿ya? Y en su territorio, que tienden a veces a coincidir con, no sé, con territorio físico, geográfico, ¿no? Por ejemplo, Valparaíso, ¿ya? Es una diócesis y tiene un obispo. Entonces, ese obispo forma sus curas con los que van a trabajar con él en Valparaíso, en la región, ¿entiendes? Y para formar esos curas, que son los jóvenes que están por ahí y quieren ser curas, se crea un seminario, ¿ya? Ah, Bueno, ya. y ese es un camino para ser cura, ¿cachai? Que no es como en orden religiosa. Los curas que entran al seminario se llaman diocesanos y ellos no tienen ningún sello, digamos, de carisma que se llama, ningún sello carismático, porque cada orden tiene un carisma, que se le dice así como una impronta, ¿cachai? Entonces, no sé, por los jesuitas, una impronta mm, más intelectual y dedicada a la formación de gente, y por eso tienen universidades, etcétera. Ya, pero esa es la impronta que supuestamente San Ignacio le dio. Como que la impronta viene dada por el fundador o fundadora de la orden. Entonces, por ejemplo, no sé, por la congregación.
no sé, hay algunas que se dedican a los hospitales, ¿cachai? Como a cuidar enfermos, ya. No sé, la Madre Teresa de Calcuta, por inventar algo, ¿no? Entonces ella crea su orden para mujeres que van a estar al servicio de los enfermos, entonces es su impronta, su carisma, ¿ya? Entonces, bueno, y así uno puede ir jugando con todas, como les digo, hay millones, una cuestión es una locura, ¿eh? Y muchos también han desaparecido. Cuando desaparecen una, nacen otras, Mm. pero siempre está la posibilidad de no entrar a ninguna orden y entrar a un seminario directamente. Y en ese seminario uno no hace votos. Entonces, el cura diocesano no hizo voto de nada, ¿ya? Entonces él hace como una promesa de obediencia al obispo, porque es como el jefe, el patrón, digamos, y y un celibato que no es un voto religioso, sino que es como tiene un nombre, ahora se me fue, pero es como una cuestión obligatoria, así más jurídica, ¿cachai? Bueno, ese celibato jurídico, por llamarlo así, tiene 800 años, es del siglo XI. ¿Te das cuenta? Antes del siglo XI, los curas que no estaban en orden religiosa podían tener familia. Mm, ok. Mm. ¿Entiendes? Oye, espérate, Entonces, claro, una uno podría. pregunta mucho más básica, que de Sí, hecho yo salí de Sagrado Corazón de Reñaca. O sea, yo creo que si hay alguna de las curas, de las monjas, yo creo que se van a desilusionar totalmente porque mi pregunta es demasiado básica. Está el obispo, después está el arzobispo. ¿Cómo es la escala? sí, no, ¿Cómo es no, eso el de arzo, cardenal? sí, sí, no, mira, eso de. El obispo en verdad es la cabeza, ¿ya? El Ujú. arzobispo es porque la diócesis es muy grande, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, Hasta si yo abajo. soy obispo, grande de región, ¿no? De Ujú. territorio, si eso es. Entonces, por ejemplo, claro, o porque es muy importante también, ¿cachai? Claro, o es porque es muy grande el territorio o porque tu diócesis tiene una importancia histórica, no sé, pues, ¿no? Porque por ahí hay, no sé, pues, siempre han habido muchas vocaciones o porque hay un santo en la historia. Entonces claro, el arzobispo, sí, pero no es mayor, sí, es un obispo nomás, ¿cachai? Un obispo, no hay obispos más importantes que otros, ya no debería. Y el papa es un obispo más también. Tú sabes que el papa es el Ah, obispo de Roma, de la diócesis de ah, Roma, nada más. Ahora, claro, históricamente se ha elegido que esa diócesis es la más importante de todas. Mm. Entonces, el obispo de Roma es un poco lo que se llama el primero entre los pares, primus inter pares, es el que tiene el primado del amor, ¿ya? De la caridad, esa es la idea. No es el jefe, ¿cachai? Que como que en la caridad y en el amor preside a los otros obispos del mundo. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Es como una mesa redonda y el que está en la cabecera es el obispo de Roma. Y a ese señor le decimos papa, ¿cachai? Entonces, claro, pero eh, sería mucho más fácil entenderlo así, pero claramente ni los medios de comunicación ni la gente lo entiende así, ¿no? Se cree que el papa es una especie como de, no tengo idea, ¿no? Como de claro, elegido Papa, por Dios para. cardenal, Sí, obispo, exactamente. arzobispo. Claro, los cardenales es otra cosa, los cardenales son como una cuestión más como honorífica, como cuando lleváis mucho tiempo siendo obispo o vaya como a jubilar, porque los obispos jubilan, en algún minuto, digamos, jubilan no de obispo, no sé, jubilan de su diócesis. Es decir, a los 75 años, ya, usted señor obispo, es mejor que deje la diócesis, vamos a poner a alguien más joven, pero lo vamos a nombrar cardenal. ¿Ya? Y como ahora es cardenal, eh, no sé, pues, tiene un lugar en Roma o tiene otros trabajos. Y también, claro, se nombran cardenales a los que después van a poder elegir al futuro obispo de Roma. ¿Cachai? Entonces, no todos los obispos participan de todas las instancias, algunos, que son los que tienen ese título de cardenal. Como, es como, sí, una elección, una posibilidad, ¿no? De participar en ciertas instancias en detrimento de otros. No mucho Claro. más, ¿cachai? Supuestamente no es una posición, ¿no? Una posición así como aunque la iglesia es muy jerárquica, la iglesia, digamos, institucional, efectivamente hay una jerarquía en esto, pero claro, ¿no? Y algunos hacen carrera, ¿no? Sí, también hay carrera eclesiástica, pero se supone que no debería ser.
Pedro Pablo, ¿entiendes? siempre escuché desde niña que hay dos instituciones que nunca van a quebrar, que es la iglesia y la milicia, decían. No sé si eso es tan así, pero te quería preguntar de qué vive la iglesia, porque por lo que tú nombras, obispos, arzobispos, Mm. gente que está en la congregación, los seminarios, todo eso, ¿solo del Mm. aporte de la gente o es más que eso? Sí, sí, no, yo creo que de hecho el aporte de la gente, claro, Es depende de qué mínimo. gente, depende. Como digo, todo esto siempre depende, ¿ya? No, no, es difícil homogeneizar. Hay iglesias, es decir, diócesis, por decirlo así, ¿no? Porciones de iglesia católica, estamos hablando siempre, que tienen muchos recursos, ¿ya? Pero históricamente, porque, eh, o sea, incluso por tiempo, ¿te das cuenta? Como la historia de la iglesia católica en Europa es mucho más antigua que en América del Sur, ¿entiendes? Porque aquí llegaron, no sé, en el siglo XVI, antes de ayer. Entonces, claro, esa gente ya tenía tierras, ya tenía castillos, ya tenía propiedades, ¿no? Y muchas propiedades eran donadas. Entonces, más que como para decirte que no es la platita del domingo en la misa, la cuestión no vale nada. La cuestión alcanza a pagar la luz, dos cosas más, y es como de mantención. Nadie vive de eso, ¿no? Entonces, claro, al principio no podría decir de donación, pero donación sobre todo de propiedad y tierra. ¿Ya? Eh, Hoy día, siglo XXI, ya las cosas son un poco diferentes, ¿no? Entonces, las Bolsa, congregaciones ya tienen acciones, ¿cachai? Tienen, no sé, pues, inversiones. inversiones, exactamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues la congregación en la que yo estaba, tengo entendido, me puedo equivocar, ¿no? Pero que en algún momento tuvo unas propiedades súper grandes y se las vendió, no tengo idea, pues, ¿no? Al Unimark en su momento. Inmobiliaria y Entonces, todo eso. claro, entonces la congregación es dueña de ese edificio y es Ah, cualquier cosa, un edificio que tiene una peluquería y arriba son gente. Y bueno, y arrienda el espacio y por ahí atiende a todos los enfermos, a los viejitos y paga a todos los Mantiene estudiantes. todo. Entonces, Mm. sí, po. Sobre todo los jóvenes que se están formando y los viejitos son el gasto, porque igual hay una masa de edad media productiva que trabaja. ¿Cachai? Entonces el señor que es párroco recibe algo, ¿no? Por aportes, por no sé cuánto, y eso para la caja común. El señor que es teólogo y que hace clase en la Universidad Católica tiene un sueldo de profesor de universidad, ¿cachai? Entonces, no sé, pues, los 2,5 millones que gano, te digo cuánto, van para la pozo de la comunidad. Entonces así se va sumando, se va sumando, se va sumando. ¿Eso es 100%? O sea, los 2,5 millones se van para adentro Sí, o es lo que no. quiera el profesional quiera aportar. Ahí, claro, yo diría así, depende de la orgánica de cada orden, ¿ya? Pero la experiencia que yo tengo es que es todo. Y muchas veces ni siquiera mm, me lo dan a mí, no te lo pasan, no se lo pasan a uno. Va Ah, directo a una especie de cuenta común que yo nunca vi, ¿cachai? ya, Y claro. claro, me pregunta el millón, entonces yo cómo me compro mi ropa, ¿ya? Bueno, Ujú. de ese pozo común uno tiene un presupuesto mensual que era consensuado con la comunidad. Sacaba así como tu agenda y tú decías, mira, voy a ir 2 veces al cine, si hay alguien que fuma, me fumo una cajetilla al mes, el desodorante, la peluquería, de repente me compro ahí un sanguchito cuando tengo en la calle, ¿vale? Ya 50 lucas mensuales, ya, entonces ahí está tu presupuesto. Entonces, al principio del mes, tus 50 lucas, las 80, de las 90, las 20, las 30. Y después, al final del mes, yo tengo que dar cuenta de eso. Hoy me gasté esto, me gasté esto, Ah, y me sobraron estos 50 pesos. O no me alcanzó, tuve que sacar un poco más del fondo. Ah, pero ¿cómo? Entonces, revisa tu presupuesto. Yo tengo claro. mm. un poco así, así. Todo Oye, a mí me esto, quedan mil ¿ah? dudas de cómo, de todas estas cosas, porque es como bien interesante la Mm. vida de ahí. Como el estilo de vida, no sé, los horarios, por ejemplo, si pueden tomar alcohol, no sé qué, pero yéndonos más a la teología durante todos tus estudios y tu Mm, experiencia, ¿hubo algún minuto en que dudaste de la fe, en que dijiste esto no es lo mío, en que, no sé, pasaste a ser más ateo, más agnóstico, no sé? ¿Hubo algún cambio ahí en ti? mm. No, no, no. Así no, porque sí, no sé qué decir. Es que en la fe, no.
nunca, ¿no? Nunca, nunca, ni una duda, ni un... No, 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 y teológicamente tampoco, como, no, al contrario, es un lugar de mucha pasión, mucha creatividad, me encanta, pero hago la diferencia con todo lo que le he contado de la institucionalidad, Mm, ¿cachai? A la institucionalidad sí, eh, uno podría decir, he tenido mis proximidades y mi alejamiento, ¿no? Hoy día yo diría estoy en un momento más lejano que cercano, ¿no? Así cuando me refiero a la institucionalidad, me refiero como, no sé, pues de la vida cotidiana de cualquier cristiano católico. Así, de participar en una parroquia o ir a misa, ¿cachai? Poco, poco, ¿no? Eh, pero, Pero tu fe pero está no, fuerte. pero claro, pero no de la fe, ¿cachai? No de Jesús, no de Dios, no de la oración. Entonces, yo tengo un hijo, yo estoy casado hoy día, ¿no? Yo tengo un hijo chiquitito y mi casa está llena de cruces, en todas partes, ¿cachai? Y le digo al Pascual, se llama mi hijo, digámosle buenas noches a Jesús, ¿ya? ¿Dónde está Jesús? Y hay una cruz ahí, que parte de una cruz palestina que tengo más fuerza hoy día colgada ahí. Eh, entonces, no hay ningún problema, ¿no? A mí no me causa ningún conflicto, digamos, no tengo ningún conflicto por sentirme un poco lejano y tomar distancia de ciertos ambientes eclesiásticos, ¿no? Que me parecen, sí, no sé, hoy día me produce mucha distancia, distancia. ¿no? Bueno, justo con eso a lo mejor un poco todo lo que estás contando de la institución. eh, Son varios factores que a ti te hizo alejarte un poco y quizás también eso ha pasado con la gente, porque Mm, me he dado cuenta, como yo estoy acá en Canadá, he conocido muchos latinos, o sea, gente de Sudamérica, y me he dado cuenta que nosotros somos uno de los países quizás menos cercanos a la Iglesia Católica. Hay países mm, que son todavía muy religiosos como, no sé, Ecuador, Colombia, los mm, centroamericanos también. ¿Por qué crees que ha pasado eso en Chile? Y también un poco calza que ciertos mm. países que son más desarrollados también son menos religiosos. ¿Por qué pasa ese Sí, fenómeno? sí, buenísima, buenísima Pregunta. acotación. Mm, Claro, ese fenómeno tiene un nombre, ¿no? Que se llama secularismo, ¿ya? Eh, Sucede que a poco en los países más, sí, no sé cómo decirlo, ¿no? Los países más ricos incluso, ¿no? Los países que como que han solucionado, solventado las necesidades de la vida, han tendido como a sacar del espacio público a Dios, ¿cuenta? Y a Dios y lo religioso. Eh, Esto en Francia es muy fuerte y en otros países también, en el mismo Estados Unidos. mm, Claro, que han optado con que la religión finalmente llegue para la esfera privada, ¿cachai? Claro, pero claro, la explicación de esto es más amplia, es porque, porque pareciera, uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Pero pareciera que cuando está todo funcionando y cuando no tenemos ninguna necesidad, parece que tampoco tenemos necesidad de lo espiritual, ¿no? mm. Entonces, claro, en países, como tú dijiste muy bien, Centroamérica, qué sé yo, ¿no? Brasil, Colombia, Ecuador, Hay un donde desastre, un quizá... despelote. ¿Ah? Hay un despelote, entonces sí necesitan creer, una cosa Exacto, así. ¿no? Claro, que hay que firmarse de algún lado, ¿cachai? ¿No? Y lo Mm, religioso sigue dando respuesta, ¿no? Entonces, sigue dando respuesta, claro, un poco de sentido, de dónde me agarro, pero también respuesta a problemáticas sociales, ¿cachai? Entonces, todavía la iglesia sigue siendo la institución caritativa más fuerte. Entonces, para la gente que está en situación de calle, no es el Estado el que te va a dar comida y abrigo, te lo va a dar la iglesia. Entonces, la iglesia suple, ¿cachai? En muchos países, y como digo, sobre todo los que están, entre comillas, menos desarrollados económicamente, eh, suple una falencia que en realidad la debería realizar el Estado, ¿cachai? Mm. Eh, Claro, en Francia yo me di cuenta mucho de eso y también, pues claro, el Estado socialista, digamos, también con una ruptura así, tradicionalmente hablando, ¿no? Con una Ujú. ruptura con la iglesia de hace muchos más años. Entonces, claro, era como, no, ustedes no se meten, esto le compete a nosotros. Y nosotros vamos a solucionar este problema. Entonces, claro, ahí hay una distancia así súper grande
con la iglesia. Y, y claro, Chile en su momento, económicamente en la región, por lo menos latinoamericana, empezó a crecer, empezó a tener seguridades que no había en otros lugares. Y ahí viene pasando esta cosa que te digo como del secularismo, de que en el fondo lo religioso va quedando cada vez más como una opción Personal. privada, personal, claro. Optativa. Entonces, sí. Ahora, Oye, uno pero puede estar de acuerdo, perdón, uno puede estar de acuerdo no con el secularismo, ¿no? Es decir, de hecho, después la vuelta de toda esta cuestión es que se dieron cuenta que al sacar a Dios del espacio público, la gente se quedó con una sed de trascendencia y espiritualidad gigante, ¿no? Entonces, hoy día estamos viviendo, sobre todo en países, digamos, los del norte global, Canadá, eh, esta especie como de búsqueda de lo espiritual donde sea. ¿De acuerdo? Entonces, Mm. claro, algunos vuelven a la iglesia, pero también en otras religiones, qué sé yo, ¿no? En comunidad indígena y todo un revival así, ¿no? De un a la neochamanismo, tierra, pero claro, claro, Pachamama. claro, en la tierra exactamente, o cuestiones más New Age, da lo mismo, ¿no? Esoterismo, pero se dieron cuenta de que algo más antropológico, es decir, el humano tiene sed de, de un sostén que vaya más allá de la vida material. ¿Cachai? Y sí, entonces por eso los países que todavía son súper religiosos, e incluso como explícitamente, ¿no? Brasil es un caso bien particular, ¿no? Así la gente anda con poleras con la cara de Jesús y todo es súper así, eh, y no hay ningún problema, ¿cachai? No, no, digamos, no es, en Chile eso sería raro, ¿cachai? Mm, Sí, Claro. es verdad. Pero igual entiendo como el lado de los países que necesitan fe, o sea, como dices tú, como un sustento de la fe, un apoyo, pero en los que no, como Francia o como ya Chile, como que no le encuentro un poco el sentido de que el Estado como que les quite este rol, si al final mm, es como, ¿para qué me voy a hacer responsable? ¿Para qué voy a tomar una responsabilidad adicional? Como, ¿por qué alejarse tanto de la iglesia? ¿Será también por el factor político, por la influencia que tiene como para hacer ese quiebre? Pues porque también hoy día, como dices tú, la gente está volviendo a buscar en qué creer, en cómo conectar con la fe. Pero antiguamente la iglesia tenía una opinión importante en todas las mm. decisiones políticas. ¿Será también por eso la distancia? ¿Por la influencia que tenía? Sí, a ver, es que hace mucho rato que, eh, claro, hace mucho rato que el Estado y la Iglesia caminan no por Ujú. lados separados. Pero, pero es que, claro, no sé si la explicación es más política, porque hay mucho uso político del cristianismo. ¿Cachai? ¿Cómo Mm. decirlo? A conveniencia, ¿no? Es decir, hay candidatos Como que. Trump, por ejemplo. Claro, exactamente, ¿no? Como Trump, otro señor chileno acá que no quiero nombrar, pero hay, entonces claro, ya vi, y para todos Aprovechan. lados, de todos los colores, Mm. entonces claro, no sé si, eh, claro, yo creo que, bueno, se mezclan otras cosas, como este descontento, bueno, en Chile es clarísimo la crisis post-abuso, ¿no? Es decir, Mm. los escándalos de, que han hecho personas de la jerarquía, porque ese es el tema, ¿no? No es la iglesia de nuevo, ¿no? Es decir, la señora o el caballero de la parroquia no hizo nada, ¿no? Es decir, es el escándalo de jerarquía que estaba siempre parada como en un peldaño de moralidad y de superioridad, digamos, los que te diste cuenta que en verdad no hacían nada de lo que, o cometieron estos delitos terribles. Bueno, eso es una herida abierta hasta el día de hoy. Eh, Eso provocó que mucha gente, sí, pues, se alejara, tomara distancia. eh, en Estados Unidos, por ejemplo, los casos de Boston. Entonces, claro, son muchos factores, ¿no? Yo diría, es Mm. difícil decir, eh, ¿Cuál pesa sí, más? Mm. sí, sí, sí. Mm. Y también, claro, hay alta responsabilidad en la institución eclesial, digamos, como una especie como de estancamiento, veo yo, ¿no? Como estancamiento, eh, como estancamiento creativo, ¿cachai? Es decir, No ¿qué es lo que adaptarse. ofrece? Claro, ¿qué le ofrece un joven en realidad, ¿no? A un joven.
probablemente lo mismo que el año 80, es decir, con otros cantos, con otros colores, pero es lo mismo. Entonces sí, pero qué falta de creatividad cuando hoy día, no sé, pues, ¿no? Nos manejamos de otras maneras, con otros códigos, con otras herramientas tecnológicas. eh, entonces sí, yo creo que todavía sí como que Que no, no se pero renuevan, no sí, innovan. mm, Entonces se va alejando un poco a la actualidad, a los jóvenes y todo eso. Claro. claro. Mm. Y bueno, Salvo en y espacios donde sí hay creatividad, que también los hay, ¿no? Donde hay apertura, donde hay misiones que todavía entusiasman a la gente, hay, ¿no? Pero, pero son pocas y hay que ir a buscarlas. mm, sí. Mm. Siempre quería hacer esta pregunta porque alguna vez he tenido el interés de estudiar la Biblia, desde el Ujú, lugar como me gusta mucho el tema de la historia y eso. Entonces, ¿cómo debemos entender la Biblia? Es algo literal, interpretativa, histórica? Porque, bueno, mm, te cuento, en algún momento he hablado con gente y me dicen, no, si eso que pasó que Moisés abrió el mar es cierto, es así. Entonces yo digo, mm, no, imposible. Entonces, ¿cómo deberíamos entender la Biblia? ¿Para mm. qué sirve? Sí, sí, buenísimo. Bueno, como en todas estas cosas hay diferentes respuestas, ¿ya? Así que, ya que me estás preguntando a mí, yo te voy a decir la respuesta que a mí me hace sentido. Eh, pero como dice otra persona que sabe mucho más que yo, que la Biblia no es un lugar de información, no busca informar, sino transformar, ¿ya? Entonces, claro, dicho eso, probablemente el porcentaje de textos que históricamente sucedieron, tal y como te lo están contando, es bajísimo, es bajísimo. ¿Te das cuenta? Incluso la historia de Jesús, ¿cachai? Históricamente lo que sabemos de Jesús es poquísimo. Entonces, ¿el resto qué es? No, no, es mentira. No, no. Son textos teológicos, espirituales, que tienen otra función, ¿no? Y es ayudarte, ¿no? Ayudarte a, no sé, ¿no? A discernir entre el bien y el mal, a tomar buenas decisiones, a, a saber qué hacer cierto momento. Entonces, claro, es otra la forma de aproximarse, ¿no? Ahora, eso no quita que hay una lectura literal, es decir, hay gente que lee literalmente la Biblia y que tiene una concepción más fundamentalista de la Sagrada Escritura, ¿no? Se cree que no solo que las cosas que están ahí pasaron, sino que las cosas que están ahí van a pasar, ¿cachai? Ya, eso eh, me parece a mí equivocado, ¿te das cuenta? Porque no es lo que el libro quiere. El libro es una experiencia múltiple, plural, de muchísima gente, de muchísimos pueblos. ¿Cachai? No es que, No es incluso que los sea evangelios, literal. ¿no? No, y ni siquiera es un señor que escribió la cuestión. Alguien le contó a alguien, que le contó a alguien, que escribió una parte, que escribió otra, y que juntos se juntaron y dijeron, a ver qué recordamos, y cada uno fue recordando algo diferente, y así fue, ¿no? Y así fue. Mm, Entonces, claro, hay que entender que hay género literario diferente, hay poesía, hay exhortación, hay canto, y todo después eso está mezclado, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que es fascinante, ¿eh? La Biblia es un libro extraordinario, bueno, fundacional digamos, de muchas civilizaciones, ¿no? De Occidente. Entonces, hay que tomarlo de esa forma, ¿no? No podría decir como también quien lee, no sé, pues, ¿no? Otros libros fundacionales, o qué sé yo, ¿no? La tragedia griega, ¿te das cuenta? Es decir, como eh, es otra la intención, ¿sí? Y yo creo que la lectura literal es peligrosa, ¿sí? Es peligroso creer eh, que la Biblia está diciendo calamidades del futuro o del pasado. Está explicando cosas, profecías y cosas claro, así. nada, no. Y de Interesante. hecho, creo que el dato que guardé en mi cabeza, porque me impresionó mucho, sobre historia en general, fue cuando Constantino creo que fue, que habían como distintas ramas de la Biblia
y las unificó, o sea, unificó según sus parámetros la religión y como que definió el 25 de diciembre, definió esto, como que esto es el cristianismo y esto es lo que van a profesar todos juntos. ¿Fue así o no? Más o menos, pero sí, lo importante es que Constantino lo que hace, y estamos hablando del año 311, si no me equivoco, por ahí, imagínate, cuando, Ujú. 3 siglos después de que había muerto Jesús, es decir, muy De reciente. Jesús. Claro, en un tiempo de mucha persecución, etcétera, de persecución de cristianos. ¿Te das cuenta? Todavía eran perseguidos porque no eran, porque no era la religión oficial del imperio. Así que lo que hace Constantino supuestamente se convierte al cristianismo, ¿no? Muchos dicen que en verdad no fue él, fue un acto político, fue porque se dio cuenta que ya el cristianismo estaba emancipándose mucho y adquirió mucho adherente, mucho poder. Entonces, la única solución era decir, bueno, ahora todos somos cristianos. ¿Sí? Entonces, es como el momento en que el cristianismo sale de las catacumbas, como se llama, sale de su tiempo de persecución y se oficializa, ¿no? Se institucionaliza totalmente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes los cristianos se juntaban en casas, así medio en la clandestinidad o escondidos por aquí, con Constantino aparece la basílica, ¿ya? La basílica como lugar de reunión y oración del pueblo cristiano, pero la basílica tradicionalmente es el lugar del rey, ¿no? Del basileo. Basileo es rey que se junta en la basílica y la organización, por ejemplo, de la liturgia o de las celebraciones, empezó a hacer una copia de como del drama, digamos, del Senado romano, ¿cachai? Entonces, los atuendos, la ropa, todo se vuelca hacia algo que podía no ser así y que antes no era así, ¿cachai? Entonces, claro, Mm. esto genera también muchas controversias si es que el cristianismo fue perdiendo cierta originalidad desde Constantino en adelante, ¿cachai? Y como que habría que volver, y hay muchos rollos, ¿sí, no? De volver al origen, de volver a los evangelios, en parte sí, ¿no? Pero en parte también una imagen un poquito romantizada, ¿cachai? Mm, Porque uno podría decir, gracias a eso, esto se expandió y también ha tomado un montón de formas y el cristianismo también ha mutado muchas veces, ¿cachai? Yo en los cursos me encanta decir algunas cosas medias polémicas, pero les digo a los cabros y decir, bueno, a la gente, que la iglesia ha muerto y resucitado muchas veces, es decir, ha cambiado, ha mutado. ¿Te das cuenta? No es que creer que esto tiene como un bloque monolítico y que ya han habido rebeldes en el camino, y había un cristianismo revolucionario, y había un cristianismo marxista, y había un cristianismo capitalista, y ha habido, y hay, ¿cachai? Y bueno, estamos ahí en discusiones, en tensiones, y un poco la teología es lo que hace. ¿Te das cuenta? La teología no es neutra. No hay que creer eso, la teología tiene una posición, eh, y lo que está haciendo es discutir otras posiciones, ¿no? De manera rigurosa, seria, filosófica, eh, pero claro, no es una repetición de fórmulas, ni, eh, por ejemplo, el campo, se hablo mucho, me dicen, ¿no? Pero el campo no, está bien. de los estudios bíblicos es uno de los grandes campos de disputa, es muy interesante. Imagínate, llevamos 2000 años, un poco más, y para el pueblo judío más todavía, de discusiones respecto de la interpretación de tal pasaje o de tal otro. Mm, Y claro, y muchas cosas se han ido alimentando por otras ciencias, por ejemplo, la arqueología. ¿Cachai? Ah, que descubrimos que en verdad, no sé, pues, ¿no? Las casas de ese tiempo eran de tal forma. Ah, entonces eso explica entonces esto de que cuando Jesús dice tal cosa, ¿cachai? Entonces empiezan a hacer sentido cuestiones que sin esa herramienta son incomprensibles, ¿no? Porque hay un abismo cultural, lingüístico, ¿cachai? Un texto que es de otra época, que fue escrito en otra lengua, que fue escrito para otra gente. Entonces, los lectores del siglo XXI se encuentran realmente con una cuestión que podrían no entender nada. ¿Mm? exacto. Claro. Oye, y Y así como dices, todas estas como formas de verlo y cómo en este caso la arqueología influye, ¿cómo ha sido la influencia tuya con la ecología? ¿Cómo se mezclan ahí estas filosofías, por decirlo así, o estas materias?
sí, sí. Claro, no sé si ustedes saben, pero el año 2015, bueno, el tema como del vínculo entre ecología y teología es muy antiguo, ¿ya? Antiquísimo en realidad. Pero, pero claro, desde una visión más tradicional, clásica, siempre fue un tema menor, ¿cachai? Es decir, a la teología no le importaba tanto el medio ambiente, Ujú. hasta que, digamos, explota la crisis ambiental, el cambio climático, etcétera. Y el año 2015 el Papa Francisco escribió un texto que claramente marcó un antes y un después, ¿ya? Que es una encíclica que se llama Laudato Si, para el cuidado de la casa común. Ese es como el título. Laudato si es una palabra latina, una expresión que significa alabado seas, ¿ya? Y que viene del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. Entonces hay muchas cosas siempre que explicar, pero Francisco de Asís, ¿cierto? Más popularmente conocido como el patrono de los perritos, así, Ujú. pero en realidad él era un gran místico, sin duda era un profeta, era un rebelde de su tiempo, y bueno, él tiene una experiencia espiritual cristiana con la creación muy distinta a lo que comúnmente se tenía, ¿no? O sea, el punto de llamar a hermano sol, hermana luna, no sé, escuchado esas cosas, entonces, hermano pájaro, entonces, claro, él sentía que la fraternidad no era solo una fraternidad humana, sino que iba mucho más allá, ¿sí? Cuentan, porque hay muchas leyendas en torno a estas cosas, ¿no? Pero de que él nunca quiso fundar nada. Al final los franciscanos, supuestamente, lo tienen como fundador, ¿no? Francisco de Asís. Pero bueno, eh, pero al final él estaba ciego, estaba muriendo. eh, y cuentan que, por ejemplo, cuando los franciscanos al inicio hacían huerta y cosas, porque siempre estaba el tema del trabajo con la tierra, ya muy presente, siempre que sembraban un campo, cosechaban la mitad nomás. Pues la otra mitad era para los animales, para los pájaros, para siempre, ¿no? Con esa idea como de no es todo para las personas. Al También, ecosistema. Mm. claro, exactamente. Bueno, un montón de cosas muy bonitas, entonces, claro, esta encíclica claramente marcó así como un punto alto de volver a hacer una reflexión teológica, no solo sobre la naturaleza, ¿cachai? Como qué es o dónde está Dios allí, sino también de cómo nos hacemos cargo del cambio climático y la crisis ambiental. Es decir, la teología tiene algo que decir respecto de eso, sí, no, por qué. Y bueno, es que hay muchos temas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, hay unos autores que en algún minuto culparon al cristianismo de ser una de las causas de la crisis climática. ¿Ya? ¿Por qué? Me caché la vuelta. Porque una de las cosas que hace la fe cristiana es desacralizar la naturaleza. ¿Cachai? Es decir, la naturaleza no es sagrada. Ujú. Eso. Gran afirmación fuerte, ¿no? Del cristianismo. El árbol no es sagrado. No hay árboles sagrados, no hay montañas sagradas, no hay valles sagrados para el cristianismo. Lo único sagrado Desconectarse es del Dios. planeta, finalmente. Bueno, eso es este autor, pues, justamente. Que el cristianismo Ujú. lo que hace es desconectar, en el fondo, al ser humano, al sacarle el manto sagrado a la naturaleza, desconecta al humano, claro, y decir que el único y hay imagen y semejanza de la divinidad es el humano, sitúa al humano por sobre la naturaleza y saca lo sagrado del mundo natural. Bueno, y con eso, después, bueno, exacerbado por la modernidad y por la filosofía y la revolución científica que llega como ya a exacerbar toda esta cuestión, este autor, que se llama Lynn White, llega a decir, claro, el fondo el culpable está allá, está allá. Después esto ha sido matizado porque, como te digo, nunca ha habido una sola teología, ¿cachai? Entonces, claro, si uno va a pensar después en Francisco de Asís, sería raro decir lo que está diciendo este autor. Francisco de Asís probablemente tenía una sensibilidad ecológica mucho mayor que varios ecologistas del mundo contemporáneo, ¿te das cuenta? Eh, y así muchos autores, ¿no? No sé, una religiosa alemana, por ejemplo, que se llama Hildegarda de Bingen, ella trabajaba con hierbas medicinales en su monasterio y era una especie de machi, uno podría decir, ¿no? Allá en Alemania de la Edad Media. Y claro, la tildaban de bruja, la trataron mal, no la Mm. pescaban.
se salvó nomás porque tenía santo en la corte, literal, ¿no? Porque ella era de alta alcurnia y tenía gente que la podía defender. Y por eso hoy día ya se pueden publicar sus recetarios de cocina, por ejemplo. Imagínate, Ujú, extraordinario, ¿no? Ella como monja escribiendo recetarios de cocina terapéutica. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cachai? Bueno, pero ahí está, ¿no? Y Dios le decía, ¿no? Mezcla esto con esto, ¿no? Esto te ujú, va a ayudar para tal cosa, esto va a sanar los huesos, el reumatismo. Y ella, bueno, conocedora de las plantas, las trabajaba. Entonces, claro, como para contarles que el cristianismo siempre ha estado vinculado, ¿no? con el medio ambiente. En América Latina también ha sido muy fuerte eso, claramente por influencia, no voy a decir, de los pueblos indígenas y de que el cristianismo latinoamericano es mucho más híbrido de lo que uno cree, ¿ya? Es mucho más mestizo, ¿no? A diferencia de un cristianismo más europeo, ¿no? O anglosajón, ¿no? Son diferentes por la mixtura simplemente, ¿no? Por las cosmovisiones que están mezcladas y para qué decir en África, ¿cachai? mm, No hemos hablado nada de África acá, ¿no? Pero el cristianismo africano es divertido, ¿no? Porque el cristianismo africano o es full africano, es decir, ujú, eh, lo cristiano está como por ahí nomás, o es un cristianismo que ha querido ser muy europeo. Eso pasa mucho en Mm. África, ¿no? Entonces las iglesias rechazan lo africano, digamos, digamos lo Lo culturalmente adaptado. africano, Mm. claro, y han intentado como emblanquecerse, dicen, ¿no? Es decir, son iglesias blancas por dentro, ¿no? Porque, eh, pero bueno, todo eso pasa, como para, después si nos vamos para Asia, es otra cuestión, ¿cachai? mm, Es un cristianismo, el cristianismo oriental, japonés, claro, es minoritario, pero es mucho más cercano, quizás, con sus prácticas, me refiero, ¿no? En sus gestos, en la forma de entenderlo, en la reverencia, mucho más cercano al pensamiento oriental, a las religiones orientales, que a lo latino, ¿cachai? Es parte de la riqueza, ¿no? Que el cristianismo se inculturiza, ¿sí? Claro. Desde el origen, desde siempre ha sido así. Mm. Eh, sí. Y Ah, así como se ve la influencia de cada cultura, hay algunos documentales que dicen que realmente todas las religiones tienen como la misma base. Por ejemplo, que el 25 de diciembre es mm, el mm, nacimiento de Jesús en el caso mm, de sí, la Iglesia Católica, porque ahí está el solsticio mm, de mm, verano. mm, Y así con el otoño y que la tierra y como que está todo unido y finalmente tanto el Islam como el catolicismo como que dicen lo mismo, pero con sus propias palabras. ¿Es tan mm, así? mm. Así en el ejemplo que pusiste, sí, porque, claro, porque, bueno, tiene una explicación así bien colonialista, ¿no? Y es porque, claro, las religiones, digamos, con más adherente o con más poder, han tendido históricamente en superponerse a otras, ¿no? Entonces, parte de la colonización cristiana fue cristianizar el calendario, ¿no? Cristianizar el tiempo y el espacio. Y el espacio, ¿cómo se cristianizaba? Construyendo iglesias arriba de templos indígenas, ¿cachai? Es decir, tapando la historia que ya había, o transformándola, o darle otro carácter, ¿no? Entonces, y el calendario es lo mismo. Ahora, claro, lo que hay detrás, porque estas fechas, eh, porque son fechas astronómicas, ¿no? Que ujú. también es súper interesante, es decir, tú dijiste en el solsticio, el equinoccio, etcétera, eh, están ahí, ¿no? Están ahí y son simbólicos, ¿no? El día más largo, ¿no? El sol naciente, bueno, el sol victus, digamos, el sol victorioso, ¿quién es? Cristo, ahora, ¿no? Ya no es el sol, ¿cachai? De los pueblos amerindios, de los pueblos indígenas, el astro, dijo. No, no, porque más brillante que el astro es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¡pah! Lo ponemos ahí y lo hacemos nacer el 25 de diciembre. O sea, evidentemente Jesús no nació el 25 de diciembre. También he escuchado varias opiniones de quién fue Jesús. Por ejemplo, ya sabemos que no era rubio y ojos azules, por Ojos ejemplo. verdes, claro. Claro. Pero Entonces, como un castaño, con poco, caluga. debe ser larga la información, pero un poco resumiendo, ¿quién era Jesús? ¿De qué origen era? ¿Era Mm. ¿cómo se llama? ¿Un profeta? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Quién era Jesús?
Sí, bueno, de nuevo, voy a responder todo el rato igual. En esto hay muchas cosas, ¿ya? Que decir, pero en cuento corto, un palestino judío, mira, qué raro decirlo, un palestino judío marginal, es decir, no de la ciudad más importante de Palestina de la época, sino de los márgenes, ¿no? De una familia pobre, eh, campesina, eh, cuyo padre trabajaba la madera, ¿no? O las artesanías, porque eso en realidad es lo que hacía José. José era un artesano, no era tanto un carpintero como lo entendemos hoy día, ¿no? De martillar madera y construir cosas, sino más bien alguien que trabajaba con las manos, pero que no trabajaba con animales ni tierras. Entonces eso da a entender de que la familia de Jesús, que también tampoco es una familia occidental, en el sentido de mamá, papá, hijo, ¿ya? Entonces, probablemente la familia palestina, hebrea, ¿no? Del siglo primero, son más bien clanes, ¿no? Son los que tienen que entender que Jesús, con mucha seguridad, vivía en una especie de, sí, de living, digamos, amplio, donde dormían unos primos, unos parientes, unas tías Comunidad. y etcétera, ¿no? Es decir, el pequeño clan familiar. Em, y ese era Jesús, po. Ese era Jesús. De una familia sencilla, sin tierra, hijo de María, eh, nunca se casó, de eso hay certeza, ¿no? Las razones, hoy día se le dicen muchas razones, pero no te diría por qué Jesús quiso ser célibe, ¿ya? Eh, Sería una explicación rara. Lo que sí era que, claro, a la edad de 30 años no tener mujer en esa época, ni familia, también era raro. Entonces es como igual un signo de interrogación. Eh, Uno diría es por la misión, ¿no? Por qué sé yo, ¿no? Por la vida que escogió, ¿no? No sabría decirte mucho más. Eh, si tuvo hermanos, también es una pregunta abierta. Algunos dicen que sí. En algún minuto incluso dice la escritura, ¿no? Vienen a verte tu hermano, ¿no? Santiago y Juan. Eh, pero claro, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en esa época el concepto de hermanos tampoco no era igual que nuestro, no era sanguíneo. Probablemente hermanos eran tus parientes, ¿no? Tus primos, puede ser. Obviamente después cuando se institucionaliza el dogma, ¿no? Es decir, como que se define la verdad, ¿ya? O una verdad, la verdad que se definió fue la verdad de que María no tuvo más hijos, ¿ya? Y que solamente tuvo a Jesús. Entonces, claro, ese es como el dogma, digamos, ¿no? La verdad asumida. Eh, pero siempre está la posibilidad de que nos demos cuenta o descubramos de que no. Y a mi modo de ver, no hay ningún problema. Así para la fe, a la fe Ujú. no le agrega ni le quita si Jesús tuvo más hermanos o una hermana, etcétera, ¿no? Mm. Pero Eso. hay Mm. gente que sí le afectaría, como que el hecho de que se... Sí, ¿Sí? sí, pues sí, es que hay gente, sí, pues hay gente súper, sí, pues. Dentro de la teología, obviamente de la rama que te has dedicado tú, etcétera, ¿cómo has visto la evolución del rol de la mujer? Mm, Porque María y María Magdalena son como las dos imágenes más fuertes que representan cosas totalmente opuestas, que tienen una influencia en Jesús, etcétera. Y bueno, y está, yo ignorante en el tema, pero está que el Código Da Vinci, que como que cosas más mm. masivas que han ido como dando chispas de que el rol de la mujer no estaba tan enclaustrado en eso, sino que era mucho mayor. Como que ¿tienes algún comentario de eso? ¿Fue Sí, así? claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hoy día existe, no hoy día, digamos, hace 60 años atrás, la teología Ujú, feminista. Otra, ujú, otra lectura, digamos, hecha por mujeres criticando y cuestionando interpretaciones patriarcales de la Sagrada Escritura y de la fe. Y es muy fecunda y es muy interesante y claro, y han posicionado justamente lo que tú dices, el rol de la mujer no solo hoy día, digamos, como en la iglesia, sino también
en la historia de Jesús, ¿no? El rol de María, ¿quién era María, la mamá, ¿no? ¿Era esa María una especie como de pseudo monja sumisa, ¿cachai? Que no, no, claramente que no. Y María Magdalena, ¿no? Que era la compañera, era la mejor amiga, era una discípula, bueno, independiente de lo que uno piense, porque claro, tampoco podemos hacer ficción sobre el texto, ¿cachai? El texto no dice y Jesús estaba enamorado de María Magdalena, no, pero efectivamente era la mujer más cercana, no cabe ninguna duda, tenía un rol único, estaba en los momentos únicos, no, no había otras mujeres, ¿no? Estaba María, otra María y María Magdalena. Fue la primera mujer que fue testiga de la resurrección. ¿Cachai? Es decir, la mañana el resucitado a la que se le aparece primero es a María Magdalena y después a Pedro y al resto. ¿Cachai? Eh, entonces, claro, no cabe ninguna duda de que era una mujer cercana, privilegiada y si se amaban, mejor todavía. ¿Sí? Más linda la historia. eh, Eso, ¿cachai? Y sí, pues, justamente, y como esa mujer, muchas otras mujeres en las escrituras que han sido invisibilizadas constantemente, ¿no? Ujú. Por, por los patriarcas gigantes, ¿no? Valga la palabra, ¿no? Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, y parece que paramos de contar, ¿no? O los profetas, ¿no? Hombres, ¿no? Isaías, Ezequiel, Jeremías. Bueno, ¿acaso no habían profetisas? Claro que sí, ¿no? La profetisa Débora, la profetisa, qué sé yo, no, no habían mujeres que sí, bueno, aparecen, están en el texto, ¿cachai? Pero la historia ha sido tan masculinizada que han quedado las sombras, ¿no? ¿Por qué? Eh, uf, Deben haber es- muchas razones, pero las que tú crees que son las principales, como... sí, yo creo que no, me pillaste, yo creo que eso habría que preguntarle a un psicólogo. No, yo creo que, ¿por qué? Porque, sí, no, porque el patriarcado, digamos, judeo-cristiano, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, qué difícil pregunta, ¿eh? Quizás porque Minimizaba a la históricamente mujer, le han le tenido miedo a la temía. mujer. Sí, ¿Mm? sí, yo creo. Yo creo que es temor, que inseguridad, que sí, sí, sí. En vez de Alguna compartir el trono, fuerza por quizás. decirlo de ¿Mm? alguna forma. Mm. Bueno, ¿Mm? hoy día ya han pasado muchos años y seguimos un poco igual. Exacto, exactamente, increíble, sí. Sí. No, pero es súper interesante, la teología feminista, wow, es potentísima, ¿no? Y, no, y bueno, es que hoy día hay muchas lecturas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ya la teología feminista, pero también hay una teología feminista afro, ¿cachai? Hay Mm. teología indígena, cristiana, hecha por mujeres, o sea, mujeres indígenas que van a leer la Biblia desde sus ojos, desde su cosmovisión, desde su cultura, para relevar aspectos que no le interesaron a nadie antes. Claro, porque no tenían esos anteojos puestos, ¿cachai? Quizás no lo Esa podían ver. perspectiva. Mm. Mm. Oye, Pedro Pablo, mira, te hemos llenado de preguntas. Podríamos estar aquí, yo creo que, no sé, Tres muchas días, horas más 4 capítulos. preguntándote, Sí, pero sí, quizás ya tienes sueño. Entonces te tengo quería hambre. ya como, como ir a la parte ya más de lo que estás haciendo ahora. Yo vi que has escrito ciertos libros. Si quieres decir un poco, hablar de tus libros, de la Eh, poesía, mm, de lo que estás hoy en día. sí, a ver, hoy día, sí, pues hoy día yo estoy dedicado a la ecoteología, como les decía. Yo diría que tengo como dos patas, ¿no? Una más teológica, teológica, ¿no? Donde doy talleres, escribo, publico. Ahí tengo un par de libros, o unos tres o cuatro. Por ejemplo, un libro sobre el sufrimiento, que es mi primer libro, que fue mi tesis de magíster, que la transformé en libro. Y ahora vamos a publicar pronto la segunda edición. Eso me tiene muy contento. El libro se llama Desde el abismo clamo a ti, Señor, que es un salmo en realidad. ¿Ya? Es una frase de un salmo. Bueno, y es un libro sobre cómo entender el sufrimiento desde una perspectiva teológica, desde la fe. Pero desde una fe de nuevo liberadora, adulta, crítica. ¿Te das cuenta? Porque también en ese tema se ha dicho mucho,
Eso daría para otro podcast. Se ha dicho mucho, ¿no? Hay toda una interpretación del sufrimiento casi como si fuera algo bueno, ¿cachai? Como que tenemos que aguantar, porque como Cristo murió en la cruz, nosotros también. Ya, Exacto. ya, Darte que duele. todo ese cristianismo dolorista que se llama, no. ¿Te das cuenta? Yo así lo critico rotundamente y en el libro trato de poner entonces otra interpretación, otra lectura. Bueno, ese libro, después uno que se llama Iglesia Híbrida, que es uno de mis favoritos, que es muy bonito porque, claro, de nuevo intento, bueno, lo que hemos conversado, ¿no? Pero dar cuenta de que la iglesia siempre ha sido polifónica, ¿no? Es decir, ha tenido diferentes colores, diferentes tonos, nunca ha sido una botita de Coca-Cola, ¿no? Uniforme como muchas veces han intentado defender, ¿te das cuenta? Entonces, es como abrir, ¿no? El arco iris a otras maneras de vivir en iglesia y de seguir a Jesús, ¿ya? Bueno, y ahí hablo de ecología también, de interculturalidad, eh, pucha, de varias cosas, ¿no? Incluso de la amistad, ¿no? Como la relación entre amigas y amigos también puede ser un camino de espiritualidad cristiana, ¿cachai? Bueno, y de ese libro salió otro libro con un amigo mexicano a dos voces que se llama Los llamo amigos. Esos tres libros que te acabo de contar se pueden encontrar en la librería San Pablo, Chile, ¿ya? Y después un cuarto libro, que no está en Chile porque lo publicaron en México, que se llama La iglesia después de la iglesia. Buen título, ¿no? A mí me gusta ese título. Bueno, sí, buen La nombre. iglesia después de la iglesia, claro. En el fondo, jugando con las palabras, es como cuál iglesia es esa y después de cuál otra, ¿cachai? Entonces, claro, es una digamos, como una crítica, pero en verdad una proposición de que ya es tiempo de dejar ese cristianismo sí, como de cristiandad que se llama, Estoico. ¿no? Más antiguo, y abrirse a Rígido. otros, ¿no? A Mm. otros, ya, por ahí. Eso, ahí estoy, ¿viste? Ahí escribiendo, publicando, bla, 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 y otras ¿Y cositas varias. dónde se encuentran tus libros? Al que esté interesado. Sí, pues esos los pueden encontrar ahí en Metro Los Héroes, Editorial San Pablo. Ahí, no, si no conmigo, yo también los vendo. Sí. ¿Y en Online, Amazon? ¿no? ¿En Amazon no ¿Esto están? Amazon? ¿Mm? Buena pregunta. No, parece que no, estos compadres no lo subieron así como a esa plataforma. Entonces Ah, no, porque yo te no. confieso que lo busqué en Amazon y no lo encontré, porque Sí, quería no, sí, leer. creo que no está. Sí. Pero se puede Yo te podría comprar ayudar digital. a, Hay a publicar. feliz, feliz. Necesito a alguien que me ayude ahí en eso. Ya, espérate, pues esa es una pata más teológica, te digo. Y la otra es más de filosofía ambiental. ¿Cachai? Uno puede decir son los temas más ecológicos sin teología, que también entonces son como en esos dos. Y ahí, por ejemplo, está la tesis doctoral, y ahí está, que también ahora pronto voy a publicar ahí parte de la tesis, y esto es lo que me tiene más contento hoy día, Ujú. porque es un libro sobre el bosque de Alerce. Mm, Entonces, claro, ahí yo no hablo de Dios, ¿cachai? Ujú. Aunque bueno, si uno me conoce y va a escarbar, probablemente va a encontrarlo, ¿ya? Pero no está tematizado ni tampoco en mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es cuidar el bosque y amar la naturaleza. Entonces, claro, ese libro se va a llamar Alerces, Reservorios del Tiempo. Y nada, va a estar en la editorial Libro Verde, que en Santiago, por lo menos en Chile, bien buena en temas de naturaleza, medio ambiente. Así que eso, ¿viste? buenísimo. Yo Ahí siempre está. pienso si los alerces hablaran, pero a lo mejor tú ya piensas que sí, sí hablan. Quizás Ya se cuánta han contado información varias cosas. encontraste. No con Claro, palabras humanas, pero hablan. claro, pero claro, guardan un montón de información, me imagino, tantos Sí, años po, que viven. exactamente. Mira, aquí sabes, Pame. Sí, así Mm. es. Si somos curiosos, Saliendo sí es otro verdad. título. Sí es Sí, po. verdad, somos, sí. Sí, po. Sí. Así que ahora yo aquí tengo alrededor puros libros de árboles, de plantas. De hecho, eso es lo que más ando leyendo. Me encanta, Jardines, sí, a flores, ver. puras cosas así. Encuentro súper lindo eso de que trates de juntar un poco a Dios con la ecología, que eso y tú nos dijiste que viene desde es muy antiguo, pero quizás revivirlo en nuestra cultura, así como lo hacen Mm, los pueblos indígenas, sería súper lindo porque siento que es más cercano
cercano, o por lo menos a mí me hace más sentido que a lo mejor Mm, la misma institución que hablábamos antes de la iglesia, que mm, está un poquito lejana y que quizás por eso ha perdido a fieles, por exacto. distintos factores como hemos hablado, pero esa teología así, como ese Dios con la ecología, a mí sí me podría cautivar y sí acercarme mucho más. Así que Sí. sí, es bonito trabajo y ojalá que tú puedas evangelizar, no sé si está ocupada bien esa palabra, para que crezca ese movimiento espiritual y ecológico. Mm. Es una buena mezcla y es algo que también sirve porque hoy día estamos en una crisis ambiental. Así Claro. es. Solo voy a decir que hoy día mi intención no es evangelizar a nadie, sino dejar que los árboles y el bosque y las plantas y el mar nos evangelicen a nosotros. Así que estoy ahí en esa escucha. Mm, Bueno, es que alguien los tiene que representar, pues si lamentablemente el ser humano Vociferar, dentro claro. de su egolatría, pura que el único idioma que existe es el que habla, y nada, pues las plantas ya está comprobadísimo que también se comunican entre sí y todo. Alguien los tiene que representar para defenderse o para ser ¿cómo se llama? Traductor, intérprete. ¿No? Y también en la rutina que tremendo, tremendo vive, tema. la rutina que vive el ser humano hoy en día, bueno, todo lo que hemos hablado del Eh, capitalismo y todo eso, el ser humano a veces no tiene tiempo para mirar hacia el lado, entonces sí, sí, a lo pues así mejor si es. alguien aparece hablando de esto, es mucho más interesante que hay poco tiempo para investigar a lo mejor, no sé. Claro. No, está bien, súper. Oye, gracias, pues. Yo feliz de No, conversar, Pedro así que. Pablo, la última pregunta, Ah, ya. siempre la hacemos. De verdad la Si le, última. Sí, esto te juro que es la última. Si tuvieras que ponerle un nombre a este episodio, ¿qué nombre le pondrías? O a esta entrevista, ¿qué nombre le pondrías? Qué difícil. ¿Por qué me tiraron la pega a mí? Ustedes tienen que poner el nombre. No eres el Eh, único. A todos le hacemos la pregunta. nombre. Sí, siempre Eh, terminamos con esta. mm, eh, ¿Tiene que ser un nombre así como rimbombante o puede ser un... ¿No? Lo que a ti te nazca dado todo lo que hemos conversado. Ojalá mm, bien amarillista. No, mentira. Claro. no, Intérprete yo de pensaba algo alergia. así, claro, no, pensaba algo más como de la espiritualidad porque es más amplio, ¿cachai? Más amplio que la religión, más amplio que la teología, se vincula con la ecología, claro, puede ser algo así como, sí, ¿no? Tras los pasos de una nueva espiritualidad, no, no nueva, no, ¿para qué? Algo, pero algo ahí ustedes pónganle, le ponen el color que quieran, po. Pero algo así como, Dale. ¿qué puede Algo ser, como no? eso. Bebiendo una espiritualidad refrescante, ¿no? Una cuestión así como, Que sí, se note sí, que viene que un- desde la naturaleza. claro, ¿no? Y que esta conversación es un oxígeno, ¿cachai? Así como, a diferencia de otros lugares que intoxican, aquí, ¿viste? Yo ahora me voy a ir a Es comer una un- pizza que me está esperando hace 2 horas y media, de estar fría, pero no importa, ¿no? Oxigenada. Bueno, Bueno, Pedro Pedro Pablo, Pablo, muchas dale, gracias pues. por estar con nosotras, darte este tiempo. Ha sido una conversación enriquecedora completamente. Personalmente aclaré muchas dudas y espero que la gente que escuche este capítulo también. Y eso. Genial, Muchísimas gracias buenísimo. por participar y bueno, a toda nuestra audiencia, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, los videos siempre están todos publicados en YouTube y en Spotify, denle likes, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, Gracias, chao. chao.